Damos gracias al Señor. Buenas tardes, Ancina. Me puse muy contento porque uno siempre se pone contento que ha podido colaborar también un granito de arena en aquella puerta. Y bueno, contento por todos los hermanos que han podido llegar, los siervos también, el pastor Pablo. Contento por la evangelización acá en este lugar. Los hermanos ya han comenzado la obra que el Señor nos ha encomendado, como bien digo, y de predicar el Evangelio a toda la criatura. Lucas 22, 39. Cuando lo tenemos, decimos amén. Lucas 22, 39 dice así la bendita y poderosa palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Oramos. Padre amado y Dios amado, te alabamos, mi Señor, te bendecimos, te damos gracias por este culto que nos has permitido, mi Señor, alabar y bendecir tu nombre. Ahora te rogamos por tu palabra, que ha de ser expuesta, mi Señor, te ruego que nos hables claro y sencillo, que pongas tus palabras en mi boca para poder transmitir conforme a las sanas palabras que tú has establecido con este lugar, con este remanente escogido por gracia. Mi Señor, te ruego, como siempre te pedimos, que tu sabiduría sea notoria, la claridad, la sencillez, mi Señor, que podamos entender todo ese idioma nativo que es a través de tu inmensa y profunda, infinita sabiduría, mi Señor, para con este lugar. Aún te ruego con la autoridad que nos has dado, atamos y reprendemos toda fuerza del mal, y en tu nombre que sea manifiesto tu poder, tu gloria, la sabiduría. Nuevamente te pedimos en el nombre bendito de Jesús, mi Señor, que sea manifiesta todo aquello que tú has preparado, mi Señor, aún más. Queremos en tu nombre y en tu bendito nombre que nos puedas transmitir. Mi Señor, nos encomendamos en tu nombre y te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuántos le dan la gloria a Dios? Gracias, mi Señor. Tomen asiento, mis amados. En este pasaje, Jesús ora en Getsemaní. Era el huerto de Getsemaní, también llamado Monte de los Olivos, también llamado Jardín de Getsemaní. Era un lugar donde varias veces nuestro Señor se había retirado para poder orar en varias oportunidades con sus discípulos. Lo dicen varios pasajes también de otros evangelios. Y fue por última vez que ya pisa este jardín el Señor como Cordero. En la próxima dice que lo va a pisar como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Ya viene para inaugurar el milenio de paz. Dice que se partirá el monte de los olivos por la mitad, creando un gran valle cuando el Señor venga a establecer el milenio de paz. Zacarías 14, 4. Ahora, Getsemaní significa prensa de aceite. Todos sabemos que significa eso. Como su mismo nombre lo indica, nuestro Señor sufriría la gran presión en ese momento porque debía ir a la cruz, y no era para menos. La gran presión psicológica, física en su cuerpo se manifestó porque él era un hombre, estaba afligido, su alma hasta la muerte, lo dice, y no dice un alma hasta la muerte como podemos decir nosotros. El alma, cuerpo y espíritu es uno solo porque Dios es indivisible. Cuando él dice que estaba afligido hasta la muerte, en verdad estaba a punto de colapsar su corazón a causa de la gran aflicción. También en Marcos 14:32, o sea, ya empezando el relato, Jesús le dice a los discípulos, 8 discípulos, dice que se queden en la entrada del huerto porque era un huerto muy cerca de Jerusalén en la cual él frecuentaba seguido con los discípulos. Y dice que se retira más adentro con Pedro, Jacobo y Juan. Faltaba Judas, que le había ido para poder entregarlo. Ahora bien, estos 3 discípulos que habían sido Pedro, Jacobo y Juan, habían sido testigos de la transfiguración, ¿se acuerdan? Cuando vieron a Jesús, a Elías, a Moisés, en el monte de la transfiguración. Ahora veían a su Señor en gran angustia, gran dolor, en gran manera, tristeza.
Y ellos no podían entender cómo podía ser que un día lo vimos en su gloria, manifestando un gran resplandor que no lo podían ni ver, y ahora lo veían afligido, postrado, angustiado, triste en gran manera, o sea, estaba a punto de colapsar su cuerpo. ¿Cómo podía ser cuando él había dicho que iba que iba a traer el reino de los cielos acá en la tierra? En fin, todo lo que les había hablado. Pero era el plan de Dios, no lo entendían los discípulos, por eso que reaccionaron así, con tristeza. Aún les pidió que estuvieran velando. Dice, no habéis podido velar conmigo una hora, y no pudieron velar a causa de la tristeza, dice. Dice en Mateo 26:38, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahora, nosotros podemos decir, una persona está triste hasta la muerte, y podemos decir una manera de decir, estoy mal. Pero el Señor, cuando dice hasta la muerte, es hasta la muerte física. Que dice, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, dice que se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. O sea, él le pedía, pero que se haga la voluntad del Señor a causa de lo que él estaba pasando en su cuerpo. Y hay un texto que nos da mucho más detalles de lo que estamos hablando acerca de esta oración. O sea, comúnmente se lo asocia al pasaje de donde está muy triste hasta la muerte, donde es el pasaje Hebreos 5:7. ¿Qué dice? Hebreos 5:7. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue un pasaje donde se puede interpretar que él estaba pidiendo a Dios que lo librara de la muerte, si justamente él había venido para eso. O sea, tenía temor de morir en el huerto, no de morir en la cruz. Lo explicamos, pero que se pueda entender. Claramente se identifica esta oración cuando estaba en el huerto, ¿sí? Este pasaje es de Hebreos 5:7, pero se refiere a donde estaba en el huerto el Señor. Y si muchos lo interpretan como que Jesús pedía de ser salvado de la cruz, y no es así, lo explicamos. Jesús no estaba orando para ser salvado de la muerte de cruz, sino que estaba muy triste hasta la muerte, pero de morir ahí mismo en el huerto de los olivos, cuando el Señor debía morir en la cruz del Calvario. Lo explicamos nuevamente. Jesús estaba a punto de morir. Él pedía ser salvado de morir en Getsemaní, no de morir en la cruz. ¿Por qué? Porque si hubiera muerto ahí en el huerto, nosotros no estaríamos hablando de este evangelio. Él, Jesús, estaba preocupado y ocupado en poder morir conforme a las escrituras estaban establecidas. Debía morir en la cruz, ¿sí? Pablo mismo no predicaría un Cristo crucificado. Yo no voy a predicar un Cristo como Cordero, como Mesías o como el dador de la vida, como el hacedor de milagros. Yo vine a predicar a Cristo y a Cristo crucificado. O sea, si no, nuestra vida en el Evangelio no tendría sentido. Porque Él no habría muerto y nosotros no moriríamos juntamente con Él, ¿se entiende? En las aguas del bautismo. Por eso que Él estaba pidiendo, Señor, si quieres pasa de mí en esta oportunidad, pero no de morir, porque estaba a punto de colapsar en el huerto. Yo quiero morir en la cruz como tú has establecido. Por eso dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído, Señor, no quiero morir acá en el huerto. Fue oído a causa de ese temor reverente de no cumplir las escrituras. Yo debo ir a la cruz. Hasta eso el Señor tuvo sumo cuidado. Gloria a Dios. Jesús estaba a punto de morir y él podía ser salvado de poder morir en Getsemaní. Y dice, por eso fue oído a causa de su temor reverente. Ahora bien, mi amado, las condiciones estaban para morir ahí. Primeramente, conocemos la hematidrosis, es un fenómeno que le ocurre a una persona ante una gran presión psicológica, física, psíquica, que a veces se manifiesta, a veces en los condenados a cadena perpetua, en los condenados a muerte, pero es un fenómeno muy poco conocido. Pero acá dice que su sudor, 2 puntos, era como grandes gotas de sangre. El poro se tiene que abrir mínimamente, 2 milímetros o 3 milímetros para que la gota de sangre, que es mucho más pesada que el sudor, pueda caer en tierra. ¿Cómo estaba colapsado el Señor? Y de ese miedo de morir el Señor tenía. Amén. Jesús estaba a punto de morir y las condiciones, primeramente el peso del pecado de la humanidad,
El padecimiento que le esperaba, dice que sudó sangre, llamado, era una hematidrosis severa que tenía, no era algo por casualidad, por una presión de una situación tal cual. Él debía ir a la cruz y todo el castigo que le esperaba. Si grandes gotas de sangre caían al suelo, estaba a punto de colapsar, estaba a punto firmemente de morir ahí en ese lugar. Y de eso el Señor le pidió. Por eso fue oído a causa de su temor reverente. Ahora bien, la muerte. Él no quería morir de esa manera. Tenía que morir y por muerte de cruz. Mi amado, comparemos una cosa. Nosotros podemos hablar del pecado, y la verdad que no tenemos esa carga que tuvo el Señor. Él, al estar permanentemente con su Padre, permanentemente en el cielo, no tenía un cuerpo que pudiera experimentar la tentación, la angustia, el miedo, el temor. En su humanidad, él sintió repugnancia por tener los pecados sobre él. No lo puedo soportar. Pero también tenía el temor de que debo morir en la cruz, no de morir colapsado acá en el huerto. Por eso él pidió librarlo a causa de su temor reverente por eso. La única manera de librarse de la carga del pecado era ir a la cruz, no morir en el Monte de los Olivos o en Getsemaní. El sudor extremo, como describe Lucas, mi amado, es un característico de un grave peligro de morirse así nomás como lo decimos. Y de esta muerte le pidió al Señor que lo librara. En la traducción que dice Nueva Versión Internacional, dice, me siento morir, y me siento morir como hombre, porque era un hombre. Dice que él menciona la copa. Si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué significa la copa? La copa significa poder de Dios, un juicio expresado por Dios contra el pecado. Eso es lo que significa. Y nos imaginamos el juicio de Dios contra el pecado. No se le iba a agarrar algo flojito, bueno, está bien, te voy a dar un par de amonestaciones, sermones, ya está. No, se le agarró Dios con el cuerpo de Cristo, pero era el pecado mismo. ¿Se imaginan esto? ¿Se imaginan el pecado de toda la humanidad? ¿Cómo sería el castigo de Dios en el cuerpo del Señor Jesucristo? Ni nos imaginamos. No era el castigo corporal únicamente, sino la carga que él tenía, porque el pecado estaba, él era el pecado. ¿Cómo podemos sentirnos nosotros, por ejemplo, cuando una persona es irreprensible en todo? ¿Quién lo podía acusar de que él no haya hecho algo bien? Todo lo he hecho bien. Ahora, ante Dios, eres tú el culpable de que el hombre esté como esté. ¡Wow! Impresionante. Él quería morir al otro día en la cruz, no quería morir ahí en Getsemaní. Si hubiera muerto en Getsemaní, no estaríamos hablando de un evangelio de salvación, por lo que dijimos anteriormente. Dice 1 Corintios 15:3, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. ¿Cuál era el plan y propósito de Cristo? No quería desviarse ni a la izquierda ni a la derecha, debía morir en la cruz, porque Pablo quería predicar a un Cristo crucificado, no un Cristo que haya muerto en el huerto. Nuestro Señor, mi amado, debía ser arrancada su barba, debía ser azotado, debían coronarlo con una corona de espinas, debían clavar sus manos y sus pies, debía soportar las burlas, etc. Y si no moría conforme a lo que estaba escrito, no podía ser nuestro Salvador. ¿Se imagina esto? Lucas 22:43. Dice que se le apareció un ángel para fortalecer. Quiero que me siga. Ese ángel para fortalecerle. La Biblia relata varios episodios donde ángeles fortalecen a seres humanos. En momentos de angustia, debilidad física o pruebas, pero siempre cuando se aparece un ángel es para que esa persona que está afligida cumpla el propósito que Dios le había encomendado. Quiero que me siga. Aún también con nosotros, ya no tenemos un ángel, tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Es más, no tenemos un ángel, tenemos el Espíritu Santo que es Cristo mismo, no un ángel, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Hechos 27:23. Dice los relatos de los ángeles. Dice, un ángel se le aparece a Pablo en medio de una tormenta para decirle, ¿qué le dice? No temas, Pablo, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. ¡Wow! Qué aliento, qué fortaleza. Gracias al Señor que me dijiste eso, porque si no, no sabía qué hacer.
Pero no le dijo el ángel, mira, te voy a librar, te voy a sacar del barco, te voy a poner en la costa y te voy a poner algo caliente y tomate un cafecito. No le dijo eso. Simplemente te voy a salvar tu vida y los que están en el barco. De lo demás, debes cumplirlo al pie de la letra. Eso es lo que hace un ángel en una persona que tiene un propósito de Dios, ¿sí? Otro pasaje, Primera de Reyes 19:5. Dice, un ángel toca y alimenta al profeta Elías, muy conocido, dándole fuerzas físicas para poder caminar 40 días hasta el monte Horeb. 40 días hasta el monte Horeb. Le daría pan y agua, como vemos que el cuervo que lo alimentó. Pero además de eso, mira Elías, levántate porque tenemos mucha tarea que hacer. Debes ungir reyes, debes hacer milagros, debes hacer prodigios, debía cumplir el propósito de Dios, porque por eso le dice, largo camino te espera. Por eso yo te estoy diciendo algo. El ángel no viene al hombre a poder darle un plan alternativo, no. El ángel viene a decirle, mira, yo te vengo a fortalecer, no te vengo a traerte un plan B, a traerte otro plan, no, a ver qué podemos hacer porque estás mal, no, simplemente te vengo a fortalecer. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos fortalece para poder alcanzar la imagen de Cristo que es la iglesia, ¿sí? También, Daniel 10:18, dice así, un ángel dice que toca a Daniel y lo fortalece para seguir adelante. No lo fortalece con otro plan, debe seguir adelante, le toca la palmadita, bueno, vamos arriba, tenés que continuar. Es así, yo no lo puedo hacer por vos, diría el ángel. También el Salmo 91:11 que dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. También le dijo al Señor, que para que tu pie no tropiece en piedra, para que tu pie no tropiece en las cosas de la carne, que no tropiece en las cosas del mundo, que el enemigo no te insinúe algo y pueda frenar, o en todo caso que te puedas caer. Eso es lo que hace Dios. Siempre un ángel nos avisa, nos advierte. Debes continuar, pero fíjate que te van a esperar pruebas duras, luchas interminables, como le dijeron a Pablo. El Espíritu me ha mostrado, Pablo, que te esperan cárceles y azotes. Y Pablo aceptó el plan de Dios. No le dijo, no le dio otra alternativa. No intentó suavizar la vida de Pablo. Simplemente le digo lo que le iba a suceder, como fue a Pedro. Mirá, Satanás me ha pedido para zarandearte. Pero lo fortaleció porque debía ir sí o sí a poder superar la prueba que era permitido por Dios a través del diablo que lo iba a probar. Con el Señor pasó lo mismo. Lo animó, lo fortaleció, lo consoló, viendo el propósito de su muerte. ¿Qué le dijo el ángel al Señor Jesús? Como vemos en los anteriores ejemplos. Lo fortaleció, debes continuar, debes seguir. ¿Qué le dijo? El ángel le habló de nosotros. Le habló de Daniela, de Raquel, de Nazareno, de Laura, les habló de todos nosotros. Debes ir a la cruz por todos ellos, y no únicamente por ellos, sino por toda la humanidad. Eso le dijo. En esto se estoy fortaleciendo. ¿No le vamos a dar la gloria a Dios? El ángel le habló de nosotros, debes ir a la cruz por ellos, y no por todo el cuerpo de Cristo que es la iglesia, sino por toda la humanidad. El ángel le habló de mí, de ti, de nosotros. Debía tomar la copa de la ira, debía representar al pecado. ¿Qué dice? ¿A dónde lo vemos? En Juan 17:20. Dice que no rogaría únicamente por los discípulos, sino por aquellos que habían de creer en su nombre. ¿Ve? Bien, que oró por nosotros. Y después dice que ya vino la turba, después de este pasaje de Juan 17:20, y se lo llevó. ¿Ve que oró por nosotros? El Salmo 75:8 dice, porque el cáliz está en la mano de Dios, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y lo beberán todos los impíos de la tierra. O sea que la copa de la ira, el cáliz de la ira, es para todos los impíos. ¿Quién es un impío? Aquel que no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Ve? Ese es el pecador, que no quiere saber de Dios. También Isaías 51:22 habla de un cáliz de aturdimiento y de ira, pero siempre el cáliz, para no hacerlo tan pesado y tan largo, la copa de la ira se lo asocia como la ira de Dios en contra del pecado, ¿sí? Y no solo pensar en la muerte, sino cómo moriría,
O sea, él era el medio por la cual Dios descargaría su juicio. ¿Se imagina que él era el blanco de Dios? Él era el blanco de la ira de Dios. Que se la agarre con vos cuando vos sos inocente, pero no se la agarró de parte de Dios. Cristo ofreció su vida por todos nosotros. Alguien inocente. Por eso que tuvo que tomar cuerpo de ser humano, si no era imposible que pudiera morir como espíritu, como Dios. Y cuando Cristo llega a Getsemaní, la realidad, los tiempos se estaban cumpliendo. Él sabía que un día iba a llegar. Le dijo a los discípulos, ha llegado la hora, ahí viene el que me va a entregar. Unas horas más tarde, su cuerpo, mi amado, sería masacrado, sería torturado en gran manera. Cuando horas antes disfrutaba de la misericordia de Dios, pensemos en esto. Hace 4 horas atrás, cuando estaban en la cena, un día antes, imagínense, Dios estaba con él, hacía milagros, Dios lo oía, Padre, yo sé que estos milagros los hago en tu nombre, yo sé que tú me oyes. Y se imagina después al otro día que Dios lo tome como el pecado mismo. ¿Cómo se sentiría el Señor? Todos podrán decir, bueno, Cristo vino a predicar el Evangelio, amén. Pero lo que vino el Señor pero el propósito del Evangelio es que haya un Evangelio para predicar, no que Él vino a predicar el Evangelio. Él vino a traer un reino de vida. Él vino a mostrar que era el enviado. Las mayores obras las haríamos nosotros, lo dice en la Escritura. No le vamos a dar de comer a millones y millares de personas. Le vamos a dar de comer lo que las personas necesitan, que es a través de su palabra. Por eso que es necesario, por la locura de la predicación, como estuvimos compartiendo ahí en el grupo en San Cayetano. Yo no vine a predicar otra cosa que no sea un Cristo crucificado. No quiero otro Cristo porque en otro Cristo, yo no voy a poder hacer lo que estamos haciendo. Amén. El propósito de su venida, de su vida y de su muerte del Señor es que haya un evangelio para predicar. Salmo 19, 69, 20 dice, esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores a ninguno hallé. Después que el ángel lo fortaleció, ya estaba decidido a ir a la cruz. ¡Wow! El ángel lo fortaleció y ya estaba decidido, ya no negaba, ya no pedía, por favor, si quieres saca de mí esta copa. Cristo no recibió ninguna ayuda sobrenatural, sino su sacrificio no sería perfecto. Amén. Podemos decir, Cristo era Dios, amén, pero era un ser humano. Y como ser humano hubiera pedido alguna ayudita extra, no, porque si no, no sería un sacrificio perfecto. Debía morir un hombre en toda su magnitud, 100% hombre, de carne, hueso y sangre. Dios el Padre, mi amado, lo declara a su propio Hijo pecado. Imposible que recibiera ayuda sobrenatural. Lo vemos desde ese punto de vista. Lo vemos desde el punto de vista de Dios el Padre. Nunca podría haber puesto una ayuda extra cuando el Padre lo declaraba pecado, algo que a Dios abominaba. Imposible que recibiera ayuda extra. ¿Se imagina el castigo que derramaría Dios el Padre contra su Hijo, que era el pecado? Mi amado, la angustia del momento no anula la relación con su Padre. O sea, Jesús es presentado en los evangelios de 4 formas diferentes. Primeramente, Marcos lo describe, en los 4 evangelios diferentes, lo describe de 4 formas diferentes, los 4 evangelios. Marcos lo describe como el ser humano, raza hombre. Raza hombre no es un hombre disfrazado o no es un disfraz de hombre. Era un hombre real. Él tuvo miedo, tuvo angustia, tuvo dolor, tuvo tristeza, deseaba de ser librado del juicio de su Padre. Su alma dice que estaba afligida hasta la muerte. Jesús experimenta el límite de la condición humana. Aun cuando se iba cortando la relación con su Padre, porque, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no era el Hijo, era el pecado mismo. Él nunca dejó de clamar a su Padre. Siendo vulnerable al dolor, siendo vulnerable al sufrimiento, no perdió de vista el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Debes ir a la cruz para salvar a toda la humanidad. Mateo también describe la voluntad de Dios el Padre
sobre el que cumpla lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Cristo tenía el sumo cuidado y temor de poder cumplir las escrituras conforme estaba establecido. Lucas lo describe a un Getsemaní donde Jesús sufre, pero es consolado, en agonía, pero no retrocede en su propósito. Tenía miedo, pero quiero seguir adelante. El miedo, el temor, la angustia, el dolor, la tristeza no lo hizo retroceder, ¿sí? Acá el único evangelio que cita la visita de un ángel es Lucas. Dice que lo fortaleció el Señor. Dice que el cielo acá, el cielo visita a la tierra mediante la fortaleza de su Hijo, alentando a seguir hasta la cruz. Amén. En este evangelio Jesús sufre por ser fiel, no sufre por ser un pecador. Sufre por ser fiel a su Padre. Él sufre por el propósito, por todos nosotros sufrió Él. Si no, estaríamos perdidos. En este evangelio Jesús sufre como un hombre común y corriente. Grandes gotas de sangre. Dice, estaba al límite de la resistencia física con riesgo de muerte, pero él dijo que su alma estaba afligida hasta la muerte. Dice su alma. Los otros días estuvimos hablando que Dios es indivisible, es una sola persona a la vez. Cuerpo, alma y espíritu. Eso es un ser humano. Pero dice su alma. Dios es indivisible. Si su alma estaba afligida, todo su cuerpo estaba afligido y estaba entrando en colapso. Estaba a punto de morirse verdaderamente. ¿Ven? El peso del pecado produjo este estado en su alma. El peso del pecado. ¿Qué es el pecado para una persona que nunca lo había conocido? Juan, en este evangelio también, en el evangelio de Juan, ya Jesús aparece tomando el control de todas las cosas. Ya no era el siervo sufriente, ya no era declarado, por ejemplo, ya en el cuerpo humano que sufría todas las cosas. Ya acá Él tiene en cuenta todas las cosas. Ya tiene el control de la situación. La entrega de Jesús, mi amado, no es fruto de su debilidad, sino de la voluntad de Él, de su voluntad soberana en el evangelio de Juan. Él, de su propia decisión y voluntad, entrega su vida. Y cuando llega la hora de entregarse, mi amado, no retrocede. A los soldados dice, yo soy. Y dice, todos cayeron despatarrados. El gran yo soy se manifestó ahí. O sea que Él tenía todo bajo control, porque Él decide cumplir las escrituras. ¿Sí? Mi amado, nada sucedía en este evangelio de Juan sin que Él lo permitiera. No es víctima del arresto, Él provoca el arresto. Él no es una oveja llevada en contra de su voluntad. Él se ofrece como cordero para ser llevada al matadero, como dicen las escrituras. La humanidad, mi amado, de Cristo fue y es real, porque un hombre pasó los cielos, no un espíritu, lo dice la escritura. La humanidad de Cristo, mi amado, carne, sangre, huesos, angustia, dolor, temor, no es muestra, mi amado, cuando Él tenía en la carpintería, cuando lo resucita a Lázaro, cuando hacía los milagros, cuando estaba en la barca. No hay un lugar donde Él muestre su humanidad sufriendo, sino es en este huerto de Getsemaní. No lo vemos comiendo, charlando, predicando, que mostrara toda la humildad, toda la fragilidad de un hombre común y corriente, como fue acá en Getsemaní. La humanidad de Cristo, mi amado, deja de ser un concepto religioso. Cuando hablamos de Cristo, a veces lo relacionamos con lo religioso, y la verdad que no, porque Cristo fue un ser humano, algo palpable, algo real, existió, caminó sobre la tierra, para convertirse en un ser humano vulnerable al dolor, al temor, a la angustia. No era ese rey de reyes, por ejemplo, no era ese Mesías que todos estaban esperando, que cuando él hablaba o se manifestaba ante una turba, ante alguien, esperar algo milagroso, a ver qué sucedía. No, acá los discípulos lo ven, postrado, angustiado, grandes gotas de sangre. Me imagino su rostro como habrá estado cuando lo vieron los soldados. La Escritura dice que él era Dios, pero también era un hombre de carne y hueso. No estaba jugando a ser un hombre. No era una obra de teatro. Era Dios en el cuerpo de un ser humano. Cristo tenía naturaleza humana plena. ¿Entendemos esto? La agonía que sufrió respalda, mi amado, que era un ser humano en verdad. No era en apariencia.
Jesús experimenta miedo, angustia, era vulnerable. Tenía la necesidad de compañía, tenía la necesidad de orar. Él tenía la necesidad de poder estar con sus discípulos. 8 quédense en la puerta del huerto. 3 acompáñenme de allá. Pero después él dice que se apartó de un tiro de piedra para poder orar. Pero ustedes quédense acá para que no caigas en tentación. Velad conmigo 1 hora. Dice que 3 veces oró y 3 veces lo fue a ver y en la tercera vez, listo, ya está, descansen. Ha llegado la hora, ahí viene el que me va a entregar. En ese momento tan terrible, no tuvo ayuda humana. Estaban durmiendo. Y si le pedía a Pedro, a Jacobo y a Juan, tampoco se la podrían dar porque eran de la tierra. Él necesitaba una ayuda sobrenatural porque él era de los cielos. Nosotros también. El Espíritu Santo a nosotros nos guía a toda verdad. Cristo se sometió, mi amado, a dos voluntades. Primero, se sometió a la voluntad divina. Él se sometió a la voluntad de su Padre, entregarse como pecado. Y se sometió a la voluntad humana, asumida por su propia decisión. Yo decido entregarme como juicio. Yo decido entregarme como pecado, que Dios me juzgue, Dios, el Padre me juzgue. Y si permitía que el Padre lo juzgara, es porque él sabía lo que le iba a suceder, porque estaba escrito en el Salmo 22. Terrible, ¿no? La escena. La voluntad divina obedece a su Padre Celestial y la voluntad humana se somete voluntariamente a la muerte física. Cuando Cristo entra en agonía, era la primera parte de su sacrificio, la primera fase de su sacrificio. Cuando Cristo dice, hágase tu voluntad, dice que está sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Quiero que me presten mucha atención. La voluntad como hombre, ser humano, es terror a la muerte, al castigo. Él no quería morir, pero que se hiciera la voluntad de su Padre. Estoy aterrorizado, estoy angustiado, estoy a punto de colapsar, pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él, con esa oración que estuvimos hablando hoy, a causa de su temor, fue oído. Yo no quiero morir acá en Getsemaní, quiero morir en la cruz, sino toda la humanidad en lo que yo mismo creé. ¿No iban a poder predicar el Evangelio? ¿Se entiende esta cosa? ¿Se entiende esta parte? ¿Qué necesidad él de morir en la cruz? Era necesario. No era un plan B, no era una opción. La voluntad como hombre, ser humano. Él tenía terror, tenía miedo, angustia. Pero que se hiciera todo esto, no me importa, que se haga la voluntad de mi Padre. Y cuando Jesús dice que no se haga mi voluntad, escuche. Dice, primeramente toma la decisión definitiva, no hay marcha atrás. Ya la tomé, está tomada la decisión. Acepta ser enjuiciado por su Padre, por Dios. Asume ser el pecado de toda la humanidad. Y por cuarto, él se ofrece de propia determinación y voluntad ser el sacrificio. Nadie lo obligó, pero él sabía que dice que él gustó la muerte por todos. Gustar la muerte de esta manera, porque él sabía lo que le esperaba. Nosotros íbamos a ser redimidos en ese pueblo a través de los siglos y de las edades. Gloria a Dios. En Getsemaní, mi amado, es lo opuesto al jardín del Edén. Con esto terminamos y la seguimos mañana. Getsemaní es lo opuesto al jardín del Edén. En el primer jardín, la humanidad cae en pecado. Y en el segundo jardín o huerto, Monte de los Olivos, la humanidad empieza su redención. Ella empieza a derramar su sangre. Él. En Edén empezó la gran tragedia para el ser humano. Y en Getsemaní empieza la reconciliación del hombre para con Dios. De diferentes puntos de vista, ¿no? Adán desobedece, Cristo obedece. Adán afirma su naturaleza humana. Desobedeciendo, Cristo se niega a sí mismo. Adán elige alejarse de Dios. Cristo nos acerca a Dios mediante su sacrificio. Romanos 5:19, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entre esos muchos estamos nosotros. Gloria a Dios. Mi amado, el proceso de la redención no comienza en la cruz, sino que comienza
en el mismo momento que el Señor se niega a sí mismo. Ahí arranca todo. Cuando nosotros tomamos una decisión, fuere la que fuere, en la vida cotidiana, no, se va a hacer, en todo caso, como yo lo he decidido. O tomo consenso, le pregunto, consulto, pero cuando llega una decisión, tomo una decisión. Puede haber varias decisiones, varias opciones, pero esta es la que va. Cuando tomamos la decisión, esta es la que va, no la cambiamos. No hay un plan B, no hay una alternativa. Hacemos lo que hemos establecido. Y el Señor estableció, yo de mi propia voluntad voy a hacer el sacrificio. Terrible. Por eso que el proceso de la redención, mi amado, no comienza en la cruz, sino que comienza en el mismo momento que el Señor se determina a hacer el pecado mismo. Cuando el Señor acepta la copa de juicio, acepta que Dios lo tome como instrumento de ejecución. ¿Se imagina este panorama para el Señor? Sabiendo que Dios abomina el pecado, y no voy a pagar por mi pecado, yo, una sola persona, o por mi familia, por todo el pecado de toda la humanidad. ¿Se imagina lo que le esperaría al Señor? Y asimismo no se volvió para atrás. Jesús no merecía tomar esta copa de juicio. La copa de juicio pertenece al pecador. Pero Jesús toma el lugar del pecador. Y no del pecador, sino del pecado mismo. Es como que todos nosotros, mi amado, preparamos esa copa de ira para que el Señor se la tomase. O sea, cuando nosotros preparamos algo, mirá, verdaderamente te mereces lo que te está pasando. Pero el otro te dice, pero sos inocente. No, igualmente lo vas a pagar. Pero no es porque yo te obligue, sino porque vos decidiste tomar ese lugar. Ejecutar a alguien inocente, ejecutar a alguien que es irreprensible, que no tiene ni una sola mancha de contaminación espiritual en su corazón. ¿Se imagina lo que debía ser para Dios el Padre de poder ejecutar y cambiar la visión de su Hijo amado? Este es mi Hijo amado en la cual tengo complacencia. Y después que diga, tú eres el pecado mismo en la cual Él abomina. Oh, es como que nos costaría creer, ¿no?, que Dios tomara esa decisión para con su Hijo. Hay una cita muy particular, es en Marcos 10:38, donde Santiago y Juan le hacen una petición al Señor. Dice, querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, dice el relato, en el trono de la gloria, se lo resumo. Y Jesús, bueno, le respondió, no sabés lo que pedí, no sabés lo que estás pidiendo. Tú te quieres sentar a la derecha y tú a la izquierda en el trono de la gloria, pero el Jesús dice, primeramente, ¿podéis beber del vaso? ¿Podéis beber de la copa de esta copa que yo voy a beber? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Y no entendían nada los otros. Tú te quieres sentar a la diestra mía y tú a la izquierda, pero no sabes lo que estás diciendo. Debes tomar esta copa que yo tengo que beber. Y los discípulos no entendían absolutamente nada. Pero ya les estaba hablando en varios relatos que él debía morir, debía ser vituperado, azotado, crucificado, resucitaría el tercer día, conforme a las Escrituras. Y ellos todavía no lo estaban entendiendo. Y de esa tristeza el Señor se lamentaba, porque no estaban entendiendo lo que Él les estaba hablando. Jesús moriría como hombre, moriría en debilidad y se levantaría con un cuerpo de gloria. Y ese sería su bautismo. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál era el bautismo que Él decía? Debo morir como hombre, me voy a levantar con un cuerpo de gloria y en ese cuerpo de gloria ustedes se van a ver representados, y eso es lo que no entendían. ¿Ve? El misterio de la copa, y terminamos y la seguimos mañana. El misterio de la copa, Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. O sea, que una copa de juicio, hay un sacrificio de por medio. No es una copa sino más, hay un sacrificio de por medio. Y esta copa, mi amado, esa copa de juicio, mediante el sacrificio de Cristo, se transforma en una copa de alianza, en una copa de reconciliar al hombre con Dios. Y eso es lo que nosotros celebramos cada Santa Cena. Amén. Mis amados, la seguimos mañana. Espero que se haya entendido y de lo que pasó el Señor en este huerto. Se titula Getsemaní,
la mejor batalla. No es una batalla más, como nos viene hablando el Señor. ¿Cuántas batallas ha librado el pueblo de Dios o el pueblo de Israel? Pero estaba Dios en el asunto. Dios peleaba por ellos. Ahora Cristo pelea por nosotros que somos la iglesia. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Mis amados, nos ponemos de pie. Padre amado, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu consejo, por la revelación de la misma. Ahora te ruego, mi Señor amado, por esta palabra que pueda producir ese efecto sobrenatural y milagroso y que podamos entender, mi Señor, y que podamos entrar en esa reconciliación contigo y poder entenderte, Padre Santo, esa obra grande, monumental, milagrosa, esa extraña obra, mi Señor amado, que tú entregaste tu vida por todos nosotros. Mi Señor, nos encomendamos en tu nombre, te damos gloria, honra y la alabanza, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Y cuántos le dan la gloria a Dios? Alabamos el nombre del Señor.